Antes del silencio estaba el sonido de la vida, y a menudo sonaba como el partir del pan. El mundo se movía a un ritmo simple y confiable. Podrías poner tu reloj por él. La primera luz del amanecer se arrastraba sobre el horizonte, pintando el cielo con suaves tonos de naranja y rosa, y con ella venía el inconfundible y reconfortante aroma a pan horneándose. Era un olor que prometía otro día. El cambio no llegó con un trueno. Fue algo lento, sigiloso, casi imperceptible al principio. Comenzó como una pequeña interrupción, un inconveniente menor. Una mañana, el pan llegó un poco más tarde de lo habitual. Al día siguiente, las hogazas parecían un poco más pequeñas, la corteza no tan dorada. El panadero, un hombre cuya familia había dirigido la tienda durante 100 años, solo se encogía de hombros y ofrecía una sonrisa cansada, culpando a un retraso en la entrega de harina o a un problema con el viejo horno. La gente refunfuñaba un poco, pero seguía con su día. Luego, pasó una semana y los estantes de la panadería no estaban completamente surtidos. Apareció un cartel en la puerta. Cantidades limitadas hoy. Una tranquila sensación de inquietud comenzó a asentarse. La gente empezó a hacer fila más temprano, formándose una competencia silenciosa donde antes no había existido. Las amistosas charlas matutinas fueron reemplazadas por miradas ansiosas y por intercambios más cortos y cortantes. La palabra poco comenzó a infiltrarse en las conversaciones. Hay poca harina, hay poco pan, hay poco tiempo. La sorpresa era todavía pequeña, una piedrita en el zapato, pero estaba ahí. La respuesta inicial fue de espíritu comunitario. Es solo una mala semana, decía un vecino, ofreciendo un trozo de su propia hogaza, un poco más pequeña. No hubo un solo villano en esta historia, ni una sola persona o evento a quien culpar. Las causas fueron una compleja y enredada red de la falibilidad humana y la indiferencia de la naturaleza. Comenzó, como a menudo sucede, con el clima. Las lluvias nunca llegaron. El sol se volvió un tirano implacable, cociendo la tierra hasta agrietarla. Cuando al fin llovió, fue un diluvio que arrastró la capa superior del suelo y ahogó lo poco que brotó. Una helada inesperada descendió como un ladrón en la noche, sellando el destino de la cosecha. Estos actos de la naturaleza se vieron agravados por el error humano y el conflicto. En capitales distantes, se tomaron malas decisiones basadas en datos erróneos o maniobras políticas. Los recursos que iban a apoyar al campo se desviaron. Hubo susurros de corrupción y de reservas vendidas por lucro. Viejos desacuerdos se intensificaron en conflictos amargos. La delicada maquinaria de la sociedad comenzó a atascarse. Al principio, se aferraron a la idea de una crisis temporal. Escucharon promesas de que la ayuda venía en camino. Es la guerra en el este, decía uno. Son los especuladores, decía otro. La esperanza era una mala hierba obstinada, pero la espera carcomía su certeza. Las promesas sonaban vacías, desconectadas de la realidad. El problema no era solo una cosa, era todo a la vez. Cosechas fallidas, cadenas de suministro rotas, mala planificación, lenta respuesta, codicia de unos pocos, desesperación de muchos. Cada causa era un hilo que, tejido con otros, creó una manta asfixiante de hambre por un tiempo que parecía para siempre. El corazón de la comunidad, el bullicioso mercado del pueblo, lentamente vio cómo se le drenaba la vida. El vibrante caos de los vendedores gritando precios, los compradores regateando, niños entre las piernas. Todo se desvaneció en un cuadro sombrío. Pirámides de pan se volvieron tablas vacías, miradas hacia el suelo, evitando a los que pasaban. El aire olía a polvo y desesperación. Llegaban con cestas por costumbre. No compraban, buscaban. Manos que antes pesaban hogazas, ahora vacilaban sobre artículos desconocidos. Hierbas del bosque, raíces nudosas. Mirar lo que ya no estaba se volvió un ritual doloroso. En las cocinas, la invención sombría reemplazó recetas familiares. Hervían corteza para una sopa delgada.
Pelaban y asaban raíces, antes forraje animal. Recorrieron campos tras la cosecha fallida, buscando granos o vegetales marchitos. La cocina se volvió laboratorio de necesidad. Menos tintineo, más silencio deliberado. El alegre tintineo fue reemplazado por el raspado de cucharas. La risa, rara y preciosa, sorprendía al estallar. El silencio pesaba más por las noches. Se filtraba por las ventanas, ocupaba las esquinas. Era el sonido del hambre colectiva, un sufrimiento silencioso que no necesitaba palabras. Bueno, así se sentían las tardes entonces. Dentro de las paredes del hogar, la crisis abstracta se volvió profundamente personal. Los primeros en mostrar la tensión fueron los más vulnerables, los niños, los ancianos. El hambre se grabó en sus rostros, ojos que se agrandaban y vaciaban. La chispa se atenuó, el instinto de alimentar y proteger, arrebatado. Una parte de su espíritu se rompe. Intentaban distraer. Banquetes, celebraciones. Sus palabras se desvanecían. El silencio ya no era pacífico, estaba cargado de tensión. Un bebé llorando era un lamento compartido. La dignidad se volvió frágil, vergüenza de no poder proveer, de rechazar a un amigo. El hambre era una presencia, un invitado no deseado. Cambió el aire, el hogar, de santuario a jaula. Esa sensación de estar atrapado persistió. El miedo comenzó como una vaga ansiedad por el futuro. Luego se volvió miedo agudo por el presente. Los lazos de comunidad empezaron a deshilacharse. La sospecha se volvió sutil. Un saludo ignorado, charlas que cesan. Todos luchaban lo mismo, pero cada vez más, solos. La confianza se devaluó a casi nada. Las puertas se cerraban más temprano. Un vecino llamando provocaba alarma. ¿Quién tenía jardín? ¿Parientes en el campo? ¿Quién parecía menos delgado? Esas evaluaciones levantaron muros invisibles, dividiendo la comunidad en unidades de uno. Vigilancia constante, sospecha, ocultar la propia desesperación. Era una guerra psicológica en silencio. La gente seguía habitando las mismas casas, pero el espíritu se evaporó. Cada persona era una isla, rodeada de desconfianza. El vecindario se volvió una colección de extraños. Cuando el hambre aprieta, reescribe todas las reglas. Las leyes y códigos morales se sienten como lujos. La comunidad que compartía su pan ahora atesora cada gramo. La caridad se desvanece. Surge una economía de supervivencia. Pequeñas peleas por una patata o un rumor de escondite. Muchos se van, empacan poco. Prendas, una foto, quizá una herramienta, una manta. Persiguen rumores de ayuda, puertas abiertas, viento en cuartos vacíos. La pérdida de dignidad fue tranquila. Un anillo por verduras, irrumpir por maíz, secretos que se filtran. Algunos se aprovechan de los débiles, otros acumulan. Historias de traición, amigos enfrentados, familias dejaban a un anciano en el camino. No había héroes ni villanos claros, solo seres humanos con brújulas morales destrozadas por la necesidad. Incluso en la oscuridad más profunda, pequeños puntos de luz pueden persistir. Al desmoronarse lo formal, surgió algo elemental, frágil. Entre la sospecha, florecieron actos de humanidad. Un hombre dejaba una raíz extra a la vecina, sin pedir nada. Un niño partía su último trozo de pan seco y lo ofrecía a su hermano. No llenaban por mucho tiempo, pero nutrían el alma. La bondad misma podía compartirse. La narración se volvió sustento. Un anciano reunía a los niños. No hablaba del hambre, sino de valientes caballeros, tierras mágicas, banquetes. Por momentos, las mentes volaban lejos de sus vientres doloridos. Era alimentar el espíritu con una narrativa compartida. Fueron cimiento emocional que contuvo el colapso total, miradas de comprensión, manos que ayudan, canciones tarareadas, frágiles puntos de luz que, en una noche larga, lo eran todo. Eventualmente las cosas cambian. A veces regresan las lluvias, a veces llega la ayuda a cuentagotas. La vida no vuelve igual, se reanima lentamente.
Los mercados se llenan. El aroma del pan vuelve. Regresan los sonidos de la vida, pero queda una cicatriz. El recuerdo del hambre grabado en quienes lo vivieron. Hoy, cuando miramos hacia atrás a estos tiempos de hambruna, debemos hacer más que leer los relatos oficiales. Debemos escuchar las voces que no están en los libros. El registro recuerda fechas, rendimientos, políticas, pero a menudo olvida la textura humana. Olvida el sonido de una madre tarareando a su hijo hambriento, la sensación de una raíz desconocida en la boca, el peso de la vergüenza, las decisiones silenciosas y desesperadas. El hambre no fue solo falta de comida, fue ruptura de la red que sostiene a la sociedad. Esas historias son advertencia. Nos recuerdan la fragilidad de los sistemas y lo rápido que se rompen las rutinas. La civilización es un barniz delgado. La dignidad puede romperse como pan seco. Escuchar no es culpar ni regodearse. Es comprender el costo del fracaso, de las cosechas, de los gobiernos, de la humanidad para cuidarse. La historia guarda nombres y fechas, pero no siempre recuerda rostros. Olvida a quienes murieron de hambre en sus hogares, gestos de tranquila desesperación y pequeños actos de bondad imposible. Por eso debemos contar estas historias y preservar el miedo que se sentó a la mesa. La historia recuerda las fechas, pero no siempre recuerda las manos que buscaron un pan que no estaba allí.